Te han prometido atajos, técnicas de 2 minutos y palabras mágicas que supuestamente abren cualquier corazón. Pero hoy voy a llevarte por un camino distinto. Uno que no se vende en frases cortas ni en trucos de ocasión, sino en la comprensión viva de cómo la mente profunda responde cuando tu presencia se vuelve un lugar habitable. No voy a soltarte el secreto mayor al primer soplo, porque lo que transforma no es un dato suelto, es un estado que nace de ti, una secuencia que ordena tu energía, una respiración que baja la guardia del otro sin forzarla, y un gesto mínimo que actúa como una llave que, una vez girada, ya no se olvida. Si te quedas hasta el final, vas a recibir esa palanca que hace la diferencia entre un encuentro que se evapora y un vínculo que se instala en la memoria emocional, como una melodía imposible de ignorar. Si te vas antes, tendrás inspiración, pero no el mecanismo que la vuelve destino. Imagina por un momento que tu sola presencia afloja la tensión que él o ella ni siquiera sabía que sostenía, que tu mirada calma convoca su verdad sin exigirla, que tu voz vuelve respirable un cuarto lleno de ruidos internos. No es magia ni manipulación, es comprender cómo opera la psique cuando se siente segura. Reconoce un ritmo, descansa en una coherencia, responde a un silencio bien sostenido. Lo que hoy vas a aprender no se reduce a qué decir, porque antes del lenguaje está la vibración que lo sostiene, y el subconsciente no se enamora de las palabras, sino del clima que las rodea. Vamos a construir ese clima desde dentro. Primero tu estado, luego tu ritmo, después tu forma de escuchar, más tarde tu forma de nombrar, y al final, la llave que fija todo en un recuerdo que late. Sé que hay una parte de ti que quiere el atajo ahora, que necesita una frase exacta que lo cambie todo en 10 segundos. Pero escúchame, la prisa es el enemigo secreto de la resonancia. La prisa empuja, la resonancia convoca, la prisa exige, la resonancia permite, la prisa asfixia, la resonancia oxigena. Hoy no vamos a asaltar ninguna puerta, vamos a abrirla desde adentro, con la precisión de quien entiende que la psique se rinde cuando siente que no será juzgada ni invadida. Aprenderás a ajustar tu respiración como quien afina un instrumento, a sostener un silencio nutritivo que no se confunde con indiferencia, a mirar sin invadir y a tocar el borde de las palabras sin convertirlas en presión. Y cuando ese terreno esté preparado, recibirás el mecanismo que lo vuelve inolvidable. Piensa en la última vez que todo parecía estar bien y sin embargo, algo se desinfló de golpe. No fue un detalle visible, fue un cambio sutil en el clima, un rastro de ansiedad en la mirada, una pregunta que sonó a demanda, una necesidad de confirmación que cortó la música justo cuando estaba llegando al mejor compás. Lo que vamos a desactivar hoy es esa fisura invisible que hace que el vínculo se enfríe en el instante menos esperado. Lo haremos con psicología profunda puesta en práctica y con historias reales de personas que dejaron de forzar para empezar a irradiar. Verás cómo, cuando comprendes los mecanismos de fondo, ya no suplicas señales. Las provocas sin empujar, las despiertas sin tocarlas, las invitas sin perseguirlas. Quiero que te comprometas conmigo en algo muy simple. No adelantar, no saltarte el proceso, no convertir esta enseñanza en una lista más. La mente profunda ama los ritos, no los atajos. Por eso lo más valioso estará al final, cuando tengas el mapa completo y el terreno preparado para sostener lo que vas a activar. Ese momento no es un truco de edición para retenerte. Es el punto exacto donde el conocimiento anterior encaja y se convierte en un mecanismo vivo. Allí te enseñaré a pronunciar internamente una identidad que no es un mantra vacío, a unirla con una respiración que marca el compás del encuentro y con un microgesto que funciona como ancla somática. Ese trío, identidad, respiración, ancla, es la bisagra que cierra el círculo, pero solo se vuelve real si antes has ordenado lo que ahora empezaremos a ordenar. Antes de cruzar ese umbral final, te voy a mostrar señales precisas para saber si el vínculo empezó a instalarse en las próximas 72 horas,
cómo corregir la deriva si aparece el silencio o la distancia, y de qué manera distinguir la necesidad de la apertura para que tu presencia no se sienta como un reclamo, sino como un descanso. Este no es un mensaje de piensa positivo y ya. Es un manual íntimo para quienes están cansados de la intermitencia y desean un lazo que resista la prueba de la sombra y del tiempo. Si resuena contigo, activa ahora mismo tu like y suscríbete. No por cortesía, sino para asegurarte de que las próximas piezas de este trabajo te encuentren, porque lo que vamos a construir requiere continuidad. Si sientes acompañamiento más cercano, podrás unirte como miembro y tener prioridad en tus preguntas. Este espacio no es un escaparate, es un taller. Ahora respira. Siente cómo el aire baja un poco más de lo habitual, cómo el pecho suelta una armadura invisible, cómo los hombros descienden medio centímetro. Permite que tu cuerpo entienda antes que tu mente. Vamos a empezar por el cimiento que sostiene todo lo demás. ¿Por qué el estado antecede a la técnica y cómo, en los primeros minutos de cualquier encuentro, se decide el destino de los próximos meses? ¿Has sentido cómo el aire bajó un poco más y cómo tu pecho soltó una armadura invisible? Así que ahora cruzamos el primer umbral, ese punto silencioso en el que aceptas que ninguna técnica tendrá poder real si no descansa sobre el estado correcto, porque el subconsciente no negocia con teorías, ni con promesas, ni con buenas intenciones, sino con la vibración concreta que emites cuando respiras, miras y habitas el instante sin fragmentarte por dentro. La psique profunda reconoce un hogar antes de entender un discurso. Por eso el orden importa. Primero lo que eres, después lo que haces. Por último lo que dices. Y si cambias el orden, la música se corta en el mejor compás, no porque la técnica sea mala, sino porque el instrumento estaba desafinado. Este es el umbral que muchas personas se saltan por ansiedad. La ansiedad pide un atajo y el atajo la traiciona. Porque el otro recibe tu prisa como una presión que no sabe nombrar, y su cuerpo se contrae 1 milímetro, apenas perceptible, pero suficiente para que desaparezca ese brillo en los ojos que tanto anhelabas. Y entonces dices que algo se perdió, que la química se fue, que no era el momento. Pero lo que se fue no era la química, sino la coherencia. Y sin coherencia no hay resonancia. Sin resonancia no hay memoria emocional. Y sin memoria emocional no hay vínculo que sobreviva a la siguiente tormenta. Cuando te hablo de estado, no te hablo de una pose, ni de un simulacro, ni de una sonrisa dibujada a mano. Te hablo de una arquitectura interna que se sostiene aunque el viento cambie, de una respiración que baja al vientre como el ancla de un barco que decide quedarse, de una mirada que no busca confirmación, sino que ofrece un descanso al que vuelve por voluntad propia, de un ritmo de voz que no acelera para conquistar, ni se arrastra para suplicar, sino que fluye como si supiera que el tiempo es tu favor. Porque la presencia verdadera no pide permiso, simplemente ordena el espacio. El estado empieza en el cuerpo y termina en el alma. El cuerpo es la puerta, el alma es la casa. Y cuando abres la puerta sin preparar la casa, el visitante se marcha con la excusa de la hora o del cansancio. No porque no le interesara, sino porque no encontró dónde descansar. Este primer umbral te exige honestidad. Observar con ternura brutal en qué momento tu voz sube medio tono pidiendo que te crean. En qué instante tu hombro derecho se levanta 2 milímetros defendiendo un miedo viejo. En qué segundo tu mirada se afila buscando atajos. Y en lugar de juzgarte, respirar, volver a ti, bajar el hombro, soltar el filo de los ojos, templar el timbre, confiar en que la psique siente lo que se siente, y que no hay palabra que compense la incoherencia cuando ésta aparece. Jung lo diría con la calma de quien mira un río. La función trascendente ocurre cuando sostienes los opuestos sin romperte, cuando puedes estar en el deseo sin convertirlo en exigencia, y en la calma sin confundirla con indiferencia. Cuando aceptas tu anhelo sin sacrificar tu soberanía, y ese equilibrio invisible es el que tu cuerpo comunica antes que cualquier teoría. Por eso el otro empieza a mostrarse sin saber por qué.
porque siente que no será atacado ni colonizado ni usado para tapar un hueco que no le corresponde llenar. El estado correcto no es frialdad ni misticismo gaseoso. Es una calidez serena que no compite. Es la certeza íntima de que no requieres atrapar nada, que lo que es para ti se acerca si tú te conviertes en un lugar al que apetece volver. Y para eso hace falta una práctica sencilla y constante. Una forma de entrar en ti que no sea teatral, ni pesada, ni interminable. Una gimnasia de la presencia que tu sistema pueda sostener incluso cuando el mundo acelera. Aprenderás a sentir el peso de tu cuerpo sobre el asiento, el contacto de la planta de tus pies con el suelo o la sábana, el vaivén suave de tu abdomen que sube y baja sin tu esfuerzo. Ese es el metrónomo de la psique. Y cuando te entrenas a escucharlo aunque haya ruido, tu organismo aprende a no traicionarte y tu mirada deja de mendigar señales para empezar a convocarlas con solo estar. Quiero que recuerdes una escena concreta en la que todo iba bien. Había risa, cercanía, electricidad en el aire. Y de pronto una pregunta inocente perforó el clima. No era mala, no era grosera. Simplemente llegó con un temblor en el borde. Algo como, ¿estás bien? ¿Me sientes? ¿Estamos bien? ¿Te gusto así? Y el otro se quedó medio segundo en silencio, y su rostro se nubló 1 centímetro, y el cuarto perdió temperatura, y tú sentiste que algo se estaba yendo como arena entre los dedos. Y por fuera mantuviste el tipo, pero por dentro el miedo encendió una alarma. ¿Cuántas veces más tendré que pasar por esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasa justo cuando estaba todo alineado? Y el cuerpo recordó batallas antiguas, y el alma quiso retirarse, sin saber que el problema no era la pregunta, sino el estado que la empujaba. Un estado que la psique del otro leyó como necesidad aunque tus palabras fueran amor. Y cuando el otro escucha necesidad donde quieres ofrecer amor, se defiende. No porque no te quiera, sino porque su sistema protege su centro cuando intuye demanda. Y justo ahí se pierde el compás. El primer umbral te muestra la salida a ese laberinto. No es callarte para siempre, ni fingir desapego, ni disfrazarte de dureza. Es recuperar tu centro antes de nombrar. Es permitir que tu respiración desactive la palanca de la urgencia. Es sostener el silencio como una manta caliente y no como una nevera. Es entrenarte a habitar el segundo antes de hablar, para que cada palabra nazca de una raíz y no de un temblor. En consulta he visto una y otra vez cómo el Estado reorganiza lo que parecía perdido. Y quiero contarte una historia inspiradora que te acompañe mientras practicas. Mara, 48 años, de una ternura inmensa y una inteligencia que asusta. Me dijo que estaba cansada de sentir ese desinfle invisible en los mejores instantes. Tenía una relación que merecía futuro, pero cada vez que algo se ponía intenso, su voz se aceleraba apenas, y su mirada se volvía un poco suplicante, casi imperceptible, lo suficiente para que la otra persona se apartara sin explicaciones, y se repetía la escena con una precisión cruel. Así que trabajamos solo el estado durante 3 semanas, nada de guiones, nada de frases perfectas, solo el ancla corporal de su respiración, la microsonrisa que ella sentía auténtica y no impostada, y la decisión consciente de no mover su cuerpo hacia adelante, cuando apareciera la necesidad sino de retirarlo 1 milímetro hacia su propio eje. Como quien recoge una vela para que no se apague con el viento. Y un atardecer me escribió un mensaje que guardé como un recordatorio de lo esencial. Hoy no dije nada especial y sin embargo todo cambió. Nos quedamos en silencio después de reír. Respiré, no empujé. Apoyé la mano en mi propio antebrazo. No fue un truco, fue descanso. Y entonces, él volvió por sí mismo. Me miró, sonrió como quien encuentra una silla en medio de una estación y dijo: «No sé qué tienes hoy, pero me haces bien». Y no era magia, era estado. Si te preguntas cómo sostener el estado cuando la vida real te atraviesa con su caos, cuando llegan mensajes que te alteran o comentarios que te pinchan, la respuesta no está en blindarte hasta no sentir. Está en aprender a sentir sin entregar el timón, y eso se entrena con microdecisiones.
Eliges cada hora un instante de pausa de 20 segundos para volver al vientre. Eliges cada encuentro un segundo de silencio antes de responder. Eliges cada mirada un foco más suave que no exija. Eliges cada palabra desde un cuerpo que respira en vez de un cuerpo que se contrae. Y repites, y repites, y repites, hasta que tu sistema nervioso aprende que no necesita pelear ni huir para estar a salvo. Y entonces tu presencia deja de sonar a sirena de ambulancia y empieza a sonar a casa. Y a las casas bonitas se vuelve sin invitación. Cuando el estado está en su lugar, la técnica deja de ser una muleta y se convierte en una herramienta fina, como un cincel en la mano de alguien que sabe dónde golpear. Un toque leve en el sitio exacto. Y por eso no puedes saltarte este umbral para correr a por las palabras, porque las palabras sin estado son madera húmeda. No prenden aunque tengas la chispa en la mano. Hay un detalle delicado que no quiero dejar sin nombrar, porque ahí se caen muchos proyectos de vínculo. El estado correcto no te elimina el deseo de ser elegida, ni borra tu anhelo de intimidad honda. No te vuelve roca ni nube, te vuelve río. Y un río fluye con dirección y con paciencia. No se estanca, no arremete, avanza y pule, vuelve y abraza, se ensancha si llueve, y no deja de ser el mismo si hay piedras, porque el agua se ajusta sin perder su esencia. Y esa es la imagen que quiero que tu cuerpo recuerde cada vez que la urgencia te empuje. Yo soy río, yo avanzo, yo no invado, yo llego, yo permanezco, yo abrazo. Y en esa identidad, el otro te siente confiable, porque sabe que no lo vas a convertir en presa ni en presa emocional, y desde ahí aceptará mirar su sombra contigo, y ese es el comienzo del enlace que estamos buscando. Si hasta aquí sientes una leve expansión en el pecho, y quizá una tristeza dulce porque reconoces cuántas veces pediste confirmaciones que apagaron el fuego sin querer, abrázate con ternura. Aquí nadie está para juzgar tu pasado. Estamos para elegir de nuevo. Y elegir de nuevo. Empieza respirando más profundo que la vez anterior, sosteniendo un segundo más ese silencio nutritivo, regresando 1 milímetro más a tu eje cuando la necesidad intente robarte el centro. Voy a dejarte una transición clara porque lo que viene ahora ya no es solo comprender. Es practicar en el terreno vivo de cualquier encuentro y hacerlo sin teatralidad. El mundo real no admite rituales complicados que solo funcionan en salas perfectas. Por eso en el siguiente tramo te voy a proponer una secuencia discreta que cabe en 7 minutos y que puedes desplegar en una sobremesa, en una llamada, en una caminata, en un sofá, en la silla del comedor. Una secuencia que honra el estado que acabamos de construir y lo convierte en clima tangible para el otro, sin que tengas que explicar nada ni pedir nada. Una secuencia que no empuja, que no seduce forzando, que no corre para impresionar, que simplemente instala la posibilidad de que el otro te reconozca como su lugar seguro. Así que mantén esta respiración baja, deja que tus hombros recuerden el camino de regreso y acompáñame. Ahora que el primer umbral está dentro de tu cuerpo y no solo en tu cabeza, vamos a desplegar por fin el diseño práctico que te prometí, un protocolo tan simple que cabe en 7 minutos, y tan profundo que la otra persona lo sentirá aún sin entender por qué su pecho se ablanda y su diálogo interno baja de volumen. Porque aquí no hay trucos de espectáculo ni frases de guión. Aquí hay respiración que ancla, presencia que ordena, escucha que afloja defensas, calibración que crea ritmo común, y una pregunta puente que abre la puerta exacta sin empujarla. De modo que tu estado no se quede en una intención bonita, sino que se convierta en clima medible en el aire entre ustedes. Y quiero que lo imagines como una pieza musical, en la que cada compás prepara el siguiente, donde la primera nota afinada determina que el resto de la melodía pueda nacer sin chirridos, donde el silencio es un instrumento más, y donde tu sola coherencia invita al otro a entrar en un cuarto seguro. Así que si estás lista, respira conmigo, y permite que tu cuerpo recuerde que no hay prisa, que el tiempo está a favor cuando tú dejas de pelear con él, y entramos. El primer tramo de esta partitura es la respiración que desciende, no como una técnica escolar repetida a la fuerza,
sino como la forma más humana de avisarle a tu sistema que no hay peligro. Porque cuando inhalas hacia el vientre y no hacia los hombros, el nervio vago recibe un mensaje que ninguna palabra puede igualar. Y el pulso baja y la mandíbula suelta. Y la mirada deja de rasgar el espacio y empiezan a acariciarlo. Y ahí es cuando la otra persona, sin saber por qué, empieza a sentirse un poco más cómoda a tu lado. Y esto puedes hacerlo en cualquier contexto. En una sobremesa, en una sala de espera, caminando, en la penumbra de un cuarto, incluso en medio de una conversación intensa, porque no necesitas cerrar los ojos ni teatralizar. Basta con recordar que el aire está disponible y que tu vientre es un cuenco, y que cada exhalación puede durar medio segundo más que la anterior, y que en ese medio segundo la urgencia pierde un diente, y la necesidad pierde una garra, y de pronto ya no estás reaccionando sino eligiendo. Y cuando eliges, el clima cambia. Y cuando el clima cambia, el subconsciente del otro te registra. En el segundo tramo aparece la microsonrisa interna, no una máscara ni una concesión forzada, sino un gesto apenas insinuado que tu cuerpo reconoce como paz y que el otro percibe como permiso para ser. Una curvatura mínima en los labios, o incluso solo una sensación detrás del esternón que dice: estoy bien aquí, no te estoy evaluando, no necesito nada de ti para estar en paz, estás a salvo. Y ese mensaje mudo es tan nítido que desarma a los más desconfiados, porque las defensas se construyeron contra el juicio y no contra la ternura. Y tu ternura, si nace de tu centro y no de tu miedo, se siente como una manta que no asfixia, y a las mantas cálidas se vuelve sin invitación. El tercer tramo es la escucha que refleja sin poseer. Y aquí te pido la finura de una bailarina que siente el peso del otro y ajusta su centro. Porque escuchar no es esperar el turno para hablar, ni coleccionar datos para responder mejor. Escuchar es permitir que la emoción del otro encuentre un contenedor. Y el contenedor no se logra con discursos, sino con la combinación de mirada blanda, micromovimientos de cabeza, respiraciones sincronizadas por pura presencia, y una breve devolución que reconoce el color de lo que acaba de aparecer sin etiquetarlo con diagnósticos. Y el efecto es inmediato. El otro se ve a sí mismo en tus ojos, sin sentirse atrapado. Y cuando alguien se ve a sí mismo sin sentirse atrapado, confía. Y cuando confía, baja una puerta que estaba ahí desde antes de que tú llegaras. Y entonces, el vínculo tiene posibilidad real. Y así, sin fórmulas, la habitación cambia de temperatura. El cuarto tramo, la calibración corporal, es un arte diminuto. Una orquesta de detalles que tu cuerpo puede tocar con naturalidad si no le pides perfección. Hombros abiertos, sin rigidez. Mentón ligeramente recogido para que la voz salga templada. Manos que descansan visibles para no sugerir ocultamiento. Una inclinación apenas perceptible cuando el otro comparte algo íntimo y una pequeña retirada cuando notas saturación para no invadir. Y sobre todo, el ritmo. Ese compás conjunto que aparece cuando tu respiración deja de competir y empieza a danzar con la suya. Porque el cuerpo reconoce el cuerpo más allá de las palabras. Y un ritmo compartido crea sensación de pertenencia aunque nadie lo anuncie. Y pertenecer sin presión es la condición perfecta para que el subconsciente acepte anclas. Y llegamos al quinto tramo, la pregunta puente, la que convoca introspección sin tener la imprudencia de abrir heridas para luego dejarlas a la intemperie. Y aquí tu estado se vuelve verbo, pero un verbo al servicio del cuidado y no de la ansiedad. Por eso la pregunta no exige ni empuja ni confiesa tu necesidad oculta. La pregunta solo ofrece un espejo más nítido, algo como qué parte de eso te pesa más y qué parte te alivia aunque sea un poquito, o si hoy pudieras mover una cosa pequeña, ¿cuál sería? O incluso un humilde dónde lo sientes en el cuerpo ahora. Y te callas, y sostienes, y dejas que el otro escuche su propia respuesta. Y cuando la respuesta aparece no la atrapas, la agradeces con la mirada, la honras con el silencio. La dejas reposar como se deja reposar una tierra recién regada. Y ahí, justo ahí, se inicia el enlace.
porque tu presencia no tuvo prisa, porque no trataste de ser brillante, porque no le robaste al otro su propio encuentro consigo mismo. Y la psique recuerda quien no la apresuró cuando estuvo frágil, y vuelve a esa persona cuando la vida vuelve a volverse ruidosa. Y ese es el principio del para siempre del que hablamos en susurros. Ese para siempre que no necesita juramentos, solo coherencia repetida hasta que se hace hábito. Quiero que lo veas en una escena viva para que tu mente lo aterrice y tu cuerpo lo adopte. Piensa en Lucía, 51, corazón grande y antenas siempre encendidas. Llegó con el cansancio típico de quien ha dado demasiado y recibido migajas de confirmación. Y le propuse este protocolo durante una caminata corta que hacía con él cada tarde. Le pedí que no cambiara nada de lo que hablaban, solo su respiración y su microsonrisa y su forma de escuchar sin interrumpir. Y que cuando sintiera la urgencia de llenar el silencio, apretara su propio antebrazo con suavidad, como recordatorio de volver a su eje, y que al final, si el momento lo permitía, ofreciera una pregunta puente sencilla, y luego volviera a su silencio nutritivo. Y ella lo hizo, sin fuegos artificiales, sin anunciar que estaba intentando algo nuevo. Y a los 3 días me dijo, no sé qué pasó, pero cuando nos despedimos, él se quedó mirando mis manos y dijo, me gusta que contigo no tenga que explicarlo todo. Siento que mi cabeza respira. Y esa frase para ella fue una puerta nueva, porque entendió que su valor no estaba en un discurso impecable, sino en su capacidad de sostener el clima donde el otro podía por fin bajar las armas. Y desde ahí, el resto, las palabras y los planes y los acuerdos, fluyeron como fluyen las cosas cuando nadie tiene miedo de ser castigado por sentir. También quiero enseñarte cómo actuar si en medio del protocolo aparece la sombra del viejo patrón, porque aparecerá. La vida es así, te entrenas, y el universo te examina con una situación que parece sacada de tu inventario de heridas. Y de pronto sientes el impulso eléctrico de preguntar algo que suena a validación, y aquí no te vas a imponer silencio de piedra ni a castigarte por querer confirmar. Aquí vas a hacer algo más sabio. Vas a reconocer en ti la ola, vas a nombrarla por dentro con ternura sin dramatizarla, vas a exhalar lento y vas a elegir postergar esa pregunta 5 minutos. Y en esos 5 minutos vas a observar si el clima ya te está dando la respuesta sin necesidad de exigirla. Y 9 de cada 10 veces te darás cuenta de que sí, de que el cuerpo del otro ya aflojó, de que su voz ya se volvió un poco más honesta, de que su mirada ya dejó de escapar. Y entonces tu necesidad pierde el filo y tú recuperas tu trono. Y si al final de esos minutos decides formular algo, ya no será necesidad. Será cuidado. Y el cuidado no pincha, el cuidado no asusta, el cuidado invita, y se nota, y ese matiz lo cambia todo. Y si en lugar de respuesta aparece distancia, no lo tomes como derrota, úsalo como calibración, vuelve un paso al estado. Siente tu peso en el asiento o en la tierra si caminas. Busca con los ojos un punto estable que no sea la cara del otro para resetear tu sistema. Ajusta un poco tu postura, baja el mentón, exhala. Y recuerda que tu valor no está en lograr resultados inmediatos, sino en sostener procesos que generan arraigo. Y el arraigo es el terreno del vínculo real. Este protocolo de 7 minutos no termina al minuto 7. Sigue latiendo en tu forma de caminar, en tu manera de despedirte sin convertir la despedida en examen, en el gesto amable de retirar tu energía cuando el otro está saturado, y en la capacidad de volver a abrir cuando lo notas disponible sin pasar factura, y cada repetición es una piedra más en el puente. Y un día cruzan sin darse cuenta, y se encuentran en la mitad con menos miedo y más verdad. Y ese día recordarás que era esto, no la frase ingeniosa ni el gran despliegue, sino esta suma de detalles a favor de la vida, de la tuya y de la suya. Y agradecerás no haber corrido hacia el final antes de construir el principio. Ahora, para sellar esta parte en tu memoria emocional y darle a tu cuerpo un encargo claro, quiero que bajes a la zona de comentarios y escribas en voz alta, con tus palabras si quieres, pero con este espíritu. Hoy elijo respirar más lento que mi miedo.
y escuchar más hondo que mi prisa. Hoy, convierto mi presencia en el lugar al que se vuelve. Porque escribirlo no es marketing, es un decreto que tu psique entiende como compromiso, y ese compromiso, repetido, te vuelve diferente. Y cuando tú cambias, el clima cambia. Y cuando el clima cambia, el otro te registra de una forma que no se borra. Y como ya sientes en el pecho que esto empieza a moverse, quiero llevarte con suavidad hacia el siguiente peldaño. Porque ahora que puedes sostener estado y convertirlo en clima con una secuencia discreta, es momento de aprender a fijar ese clima en una memoria corporal que el otro pueda evocar incluso a kilómetros de distancia. Una memoria somática hecha de señales multisensoriales tan sutiles que pasan inadvertidas para la mente consciente, y tan potentes que el cuerpo las reconoce como un refugio que quiere volver a visitar. Ahora que el protocolo discreto de 7 minutos ya vive en tu respiración y en tu ritmo, y ha empezado a convertir tu estado en un clima que el otro puede habitar sin sentirse empujado, es momento de fijar ese clima en una memoria que no dependa del entusiasmo del día, ni de la buena voluntad del momento. Una memoria somática que el cuerpo pueda evocar incluso cuando la mente se confunda. Porque lo que verdaderamente permanece no es lo que entendemos en frío, sino aquello que nuestra fisiología asocia con alivio y pertenencia y refugio. Por eso te voy a llevar a construir un anclaje silencioso que no necesita anuncios grandilocuentes ni teatralidad evidente. Un trío de señales tan sutiles que pasan bajo el radar de la vigilancia consciente y, sin embargo, quedan tatuadas en el sistema nervioso como coordenadas de regreso. Y quiero que lo sientas ya mismo en ti para que nunca tengas que fingirlo. Porque el subconsciente reconoce la coherencia y expulsa lo impostado. Así que respira una vez más hacia el vientre y permite que esta parte entre por el cuerpo antes que por el intelecto. Porque el anclaje nace de la coherencia entre una intención limpia, un gesto honesto y una respiración que marca compás. El primer elemento de este anclaje silencioso es tu señal interna. La palabra que no pronuncias, pero te pronuncia. La identidad que decides habitar antes de cualquier encuentro y que repites por dentro como quien enciende un faro en mitad de la niebla. No se trata de un mantra vacío ni de una consigna que intenta convencerte a gritos. Se trata de recordar con suavidad qué lugar eliges ser para el otro. Y sobre todo, para ti. Y aquí te ofrezco una fórmula simple que cada persona adapta a su verdad sin forzarla. Yo soy calma que libera. Yo soy casa que no exige. Yo soy espacio que no juzga. Y la repites en silencio mientras exhalas un poco más largo que la inhalación, hasta que tu cuerpo deja de sentirla como una frase y empieza a sentirla como un estado. Y ese estado impregna tu mirada. Atenúa los bordes de tu voz. Vuelve tus manos visibles y tranquilas. Hace que tus hombros descansen medio centímetro más cerca de tu eje. Y en esa microtransformación el otro registra que no hay trampa, que la puerta que abriste es de verdad, que no vas a cobrar una factura invisible después. Y cuando esa percepción se instala, el enlace comienza a tejerse por sí solo. El segundo elemento es tu microgesto ancla, el movimiento mínimo y repetible que tu cuerpo realiza siempre en el mismo momento del clima, para asociar la sensación de refugio con una forma concreta, y cuanto más humilde y orgánico sea, más profundo llega, porque el subconsciente no necesita banderas, le basta un hilo, algo tan discreto como apoyar la yema del pulgar sobre la base del índice durante 2 segundos, o rozar con la palma el propio antebrazo a la altura media como quien recuerda su centro, o ajustar apenas la postura llevando el peso a las 2 plantas de los pies, por el mismo lapso mientras sostienes la mirada blanda, y lo haces sin anuncio, sin buscar reacción, sin convertirlo en ceremonia visible. Simplemente lo dejas como una piedra blanca en el camino de Hansel y Gretel, un marcador confiable en el bosque del ruido. Y lo repites siempre cuando el clima se vuelve honesto, cuando la risa se vuelve real, cuando una confidencia respira, cuando un silencio nutritivo aparece, para que su sistema asocie ese gesto con la vivencia de alivio. Y con el tiempo, aún lejos de ti,
Bastará que esa persona adopte por azar una postura similar o perciba un roce parecido para que su cuerpo recuerde la sensación y por resonancia piense en ti sin esfuerzo. Y ahí está la magia ética del anclaje, que no captura, ni domestica, ni hipnotiza. Solo ofrece un camino de regreso hacia lo bueno que ya ocurrió entre ustedes. El tercer elemento es la respiración con nombre. Una exhalación programada que conviertes en sello cada vez que el clima alcanza esa calidad que quieres fijar. Es un ciclo breve y consciente de 3 respiraciones donde la inhalación entra suave por la nariz hasta el vientre y la exhalación sale un poco más larga por la boca apenas entreabierta. Y al final de la tercera exhalación, sostienes 2 latidos en quietud antes de volver al ritmo espontáneo. Mientras tu identidad silenciosa vibra en el pecho como una campanada discreta y tu microgesto toca la superficie pactada sin llamar la atención. Y ese tríptico, identidad, gesto, respiración, crea un circuito cerrado que el cuerpo reconoce y guarda. De modo que no dependes de palabras inspiradas ni de ocasiones perfectas. Dependes de tu práctica y tu honestidad. Y cuanto más repetida y tranquila sea, más profunda y estable se vuelve la memoria que construyes. Y aquí conviene recordarte que no estás programando a nadie desde fuera. Te estás programando a ti desde dentro, para que el otro pueda descansar. Y el descanso auténtico siempre vuelve al lugar donde nació. Quiero aterrizarlo con una escena real para que puedas verte haciéndolo sin forzar. Piensa en Claudia, 46, agotada de sentir que los buenos momentos se desvanecían como vapor. Trabajamos primero su estado y luego el protocolo. Y cuando el clima empezó a quedarse un poco más, introdujimos el anclaje silencioso con la elegancia de lo pequeño. Ella eligió como identidad interna: yo soy calma que da permiso, y la repitió cada vez que el aire entre ambos se volvía amable. Eligió como gesto apoyar el pulgar en la base del índice durante 2 segundos, siempre que aparecía ese silencio que no pide nada, y acompañó con 3 exhalaciones largas y suaves antes de volver al fluir de la charla. No anunció nada, no buscó confirmar nada, solo sembró piedras blancas en el sendero, y a la semana, en medio de un día difícil y lejos de ella, él escribió sin contexto una línea que parecía una contraseña compartida: contigo mi cabeza respira. Y es que su cuerpo ya había asociado ese gesto con la libertad de no tener que explicar su mundo entero para ser comprendido. Y esa asociación abre una puerta que el argumento no puede abrir. Hay una advertencia necesaria para proteger la belleza de este proceso y mantenerlo en terreno ético. El anclaje silencioso no puede convertirse en un arma de control, ni en un botón de urgencia para exigir afecto. Si intentas usarlo así, se seca, se rompe, se vuelve ruido. Porque lo que lo sostiene no es el gesto ni la respiración en sí misma, sino el estado verdadero que las acompaña. Si hay ansiedad disfrazada de paz, el cuerpo del otro lo captará con una precisión implacable. Quizás no con palabras, pero sí con una retirada instintiva. Por eso vuelve cuantas veces haga falta a tu cimiento. Respira, ablanda la mandíbula, suelta los párpados, recuerda la identidad silenciosa, y solo cuando la sientas verdadera, permite que el microgesto aparezca. Si no, espera. El respeto por tu propio proceso es parte del magnetismo. Y aquí la paciencia no resta intensidad, la multiplica. Porque intensas no son las prisas. Intensos son los ríos profundos que no hacen ruido para convencer a nadie de que existen. También quiero que aprendas a corregir en marcha cuando el anclaje no se asocia todavía a alivio, sino a momentos ambiguos, porque puede pasar al principio que intentes sellar en el instante equivocado, o cuando el otro está saturado, y si notas que tu gesto coincide con una microtensión o con una huida de la mirada, no lo tomes como fracaso sino como calibración. Retira el gesto, vuelve al estado, recupera el compás de tu respiración larga y, si hace falta, cambia el objeto del gesto en ti para que tu propio cuerpo no lo asocie a alerta. Por ejemplo, si habías elegido el pulgar en la base del índice y algo no sintonizó, prueba más tarde contigo misma a convertir el roce del antebrazo en el nuevo marcador.
y reempieza en un contexto de clima cálido sin el peso de la expectativa. El sistema aprende, tú aprendes, el vínculo aprende, y lo único que no ayuda es el apuro por certificar resultados. Recuerda siempre que la permanencia se construye en capas finas repetidas, no en brochazos urgentes. Si te preguntas cómo saber que el anclaje está tomando raíz más allá de tu percepción subjetiva, te invito a observar señales muy concretas en las próximas 72 horas sin forzar interpretaciones. Una recuperación más rápida después de un malentendido. Una iniciativa espontánea para compartir algo vulnerable. Un tono que baja medio paso cuando se escribe o se habla. Una mirada que se queda medio segundo más que antes. Y no huye del silencio. Son marcas pequeñas pero inequívocas de que el cuerpo del otro empieza a asociar tu presencia con hogar. Y si no aparecen todavía, vuelve a ti. No tenses el arco. Repite con suavidad. Honra tus propios ritmos. Y sobre todo, evita el viejo hábito de pedir confirmación justo cuando el clima se está asentando. Porque la demanda de validación es el enemigo íntimo del anclaje. Atraviesa esa tentación con una exhalación larga y un regreso a tu identidad silenciosa. Y deja que el tiempo haga su trabajo. El tiempo, cuando hay coherencia, multiplica. Quiero proponerte ahora una mini práctica de consolidación que no necesita escenario ni compañía, y que, sin embargo, prepara a tu cuerpo para que el anclaje ocurra después con naturalidad. Cierra los ojos por un momento y llama a tu memoria la sensación exacta de un instante en que te hayas sentido perfectamente a salvo. No importa si fue sola mirando el mar, o abrazando a alguien, o leyendo en una silla favorita. No importan los detalles. Importa el clima. Siente la textura del aire, la temperatura en tu piel, el ritmo de ese momento. Y en el pico de esa evocación, realiza tu microgesto y haz 3 exhalaciones largas con la identidad latiendo por dentro, y luego suelta. Vuelve a abrir los ojos, mira alrededor y permite que la habitación reciba a esa nueva tú. Si repites este sellado una vez al día, tu sistema unirá automáticamente ese gesto y esa respiración con la experiencia de refugio. Y más adelante, cuando aparezca el clima real con el otro, el cuerpo reconocerá el patrón y se lo ofrecerá con menos esfuerzo. Y eso es la clase de magia que podemos permitirnos. La magia que proviene de entrenar la coherencia. Sé que ahora mismo sientes una mezcla de ilusión suave y responsabilidad bonita. Porque no estás esperando que el mundo cambie para entonces tú sentirte bien. Estás volviendo tu presencia a una casa y eso ya es una revolución silenciosa. Y si este movimiento está ocurriendo en ti, quiero invitarte a dejarlo escrito para que tu mente comprenda que no es un deseo difuso, sino una decisión en curso. Baja a los comentarios y pon con tus palabras: hoy sello en mi cuerpo la memoria de refugio y la comparto sin exigir nada a cambio. Y si te nace, añade la identidad que eliges habitar. Así refuerzas el circuito y te regalas a ti misma un espejo que mañana te recordará el camino cuando el ruido del mundo quiera distraerte. Y leer a otras personas anclando su decisión también te sostendrá, porque las casas bonitas se construyen en barrios donde hay más casas bonitas sosteniéndose mutuamente. Y ahora que la señal interna, el gesto y la respiración tienen forma y sentido, y ya no son ideas sueltas sino material vivo en ti, vamos a preparar la siguiente capa del proceso. Porque el anclaje silencioso necesita un terreno de realidad donde probar su eficacia sin necesidad de grandes gestos ni declaraciones solemnes. Y por eso vamos a atravesar juntos la prueba de realidad de las 72 horas. Ese periodo breve y decisivo en el que aprenderás a leer con precisión las respuestas del clima, a ajustar con ternura si aparece distancia, a dejar que la confianza crezca sin alimentarla de ansiedad, y a descubrir, con sorpresa serena, que cuando tú no empujas, el otro se acerca, y cuando tú no exiges, el otro ofrece, y cuando tú no demandas, el otro confía. Así que respira una vez más. Deja que tus hombros recuerden la bajada. Siente el suelo bajo tus pies y acompáñame. Porque lo más hermoso de este camino es que ya está ocurriendo mientras caminas.
Ahora que tu señal interna, tu microgesto ancla y tu respiración con nombre ya laten dentro de ti como una coreografía que no necesita testigos, ha llegado el momento de poner tu presencia a dialogar con la vida en el único escenario que importa, el tiempo vivo, y por eso cruzamos juntas la prueba de realidad de las próximas 72 horas. No como un examen severo que amenaza con reprobarnos si algo no sale perfecto, sino como un campo de observación amorosa en el que tu cuerpo aprenderá a leer con precisión los cambios de clima que antes pasaban desapercibidos. Porque el vínculo profundo no se certifica con fuegos artificiales ni con declaraciones grandilocuentes. Se reconoce en señales sutiles, persistentes, repetibles, que empiezan siendo pequeñas hasta que de pronto, casi sin anunciarlo, construyen una sensación de pertenencia que ninguno de los dos quiere traicionar. Y te pido que entres a esta ventana de tiempo con una mezcla de atención fina y paciencia blanda, como quien escucha un instrumento que va afinándose nota a nota, sin exigirle una sinfonía a la primera salida, entendiendo que el cuerpo del otro necesita confirmaciones de seguridad tantas veces como la vida se la negó, y que tu coherencia, si se mantiene mansa y firme, hará el resto sin necesidad de empujar. En este tramo quiero que recuerdes que la mente inconsciente obedece al estado y a los ritos mucho más que a los argumentos. Por eso lo que hiciste en la parte 3 y en la parte 4 no fue una performance, fue el comienzo de un hábito. Y un hábito necesita aire y repetición para convertirse en memoria, de modo que en las próximas 72 horas tu tarea no es perseguir respuestas ni provocar conversaciones que validen tu expectativa. Tu tarea es sostener tu núcleo y observar con curiosidad cómo el otro empieza a moverse distinto. Y cuando digo distinto, no hablo solo de grandes acercamientos. Hablo de gestos que antes no estaban y ahora aparecen. Una mirada que no huye cuando llega el silencio. Un retorno de mensaje con un tono medio paso más bajo. Una propuesta espontánea de verse sin ritual de justificación. Una frase donde aparece vulnerabilidad sin que tú la arranques. Y si sientes la tentación de saltar sobre esa señal para exigir el certificado de que el enlace está formándose, te pediré que vuelvas a tu respiración larga, sientas el peso de tu cuerpo sobre el asiento, juntes el pulgar con la base del índice 2 segundos, como quien recuerda su eje, y dejes que la señal respire por sí misma, sin convertirla en moneda de cambio, porque lo que buscas no es una promesa verbal para calmar una angustia vieja. Lo que buscas es que el cuerpo del otro te recuerde como hogar, incluso cuando su cabeza esté ocupada en 1000 batallas. Y esa recordación se fortalece cuando no la secas con prisa. Quiero aterrizarlo en una escena para que puedas medirte con un espejo concreto mientras caminas por esta ventana de tiempo. Imagina a Irene, 44, que al inicio creía que sin etiqueta clara y sin confirmación rápida, estaba destinada a repetir viejas heridas de abandono. Hicimos exactamente este proceso. El estado antes que la técnica, el protocolo que convierte estado en clima, el anclaje silencioso que el cuerpo guarda sin alarde, y entramos en 72 horas de observación. La primera noche llegó con la misma mezcla de ilusión y miedo que tú puedes estar sintiendo. Preparó una cena sin guión secreto. Sostuvo su respiración cuando el tema se volvió sensible. Dejó caer su microgesto cuando apareció un silencio amable, y no buscó cerrar ese silencio con una pregunta que sonara a demanda. Se permitieron reír y no explicó la risa. Se permitieron callar y no explicó el silencio. Se despidieron sin factura, y se fue a dormir con la sensación de que por primera vez había sido ella quien conducía su propio barco sin necesidad de acelerar para no perder al otro. Al día siguiente, ya en su mundo cotidiano, empezó a notar esos cambios diminutos que antes habría pasado por alto. Un mensaje al mediodía que no pedía nada, pero que contenía una frase inédita. Hoy amanecí más tranquilo. Y a la tarde, sin drama ni negociación, una propuesta de repetir la caminata del domingo porque la cabeza necesita respirar. Y Irene me dijo que si esto le hubiese pasado hace un mes, habría respondido con una adrenalina de validación que habría convertido lo bonito en un examen de confirmación. Pero esta vez solo exhaló, sonrió para sí.
Tocó la base del índice con el pulgar. Dejó que ese gesto sellara el momento en su cuerpo. Y respondió con el mismo compás que había creado en las últimas horas. Y el compás, cuando se respeta, hace milagros discretos. Sé que te preguntarás qué hacer si en estas 72 horas aparece el viejo fantasma del silencio que se alarga o una distancia que parece arbitraria. Y quiero que escuches esto con la misma dignidad con la que respiras. La corrección no se hace presionando el vínculo para que confiese su avance. La corrección se hace regresando al estado para no perder tu eje. Y desde ahí, ofreciendo una apertura sin victimismo y sin doctrina. Una apertura pequeña donde tu voz conserve la temperatura de tu pecho y no la del miedo. Algo como proponer un encuentro breve o enviar una nota que no suene a reclamo sino a presencia real. Y si no hay respuesta inmediata, que tu cuerpo no convierta esa demora en una profecía de abandono. Vuelve a tu práctica y a tu vida. Sostén. Una mañana ordenada. Camina 10 minutos sin pantalla. Regálate el ritual de las 3 exhalaciones con tu identidad silenciosa. Recuerda que el tiempo no está en tu contra cuando no lo usas como arma. Y anota al final del día las señas mínimas de clima que sí estuvieron. Porque tu mente condicionada por lo trágico suele olvidar lo que le sirve y exagerar lo que la hiere. Y entrenar el foco sobre lo que sí florece es parte de esta pedagogía del amor adulto. En este tramo aparece la tentación más peligrosa del proceso: convertir la verificación en vigilancia y la atención en hipercontrol. Y te pido con todo el amor posible que no confundas finura con ansiedad. La finura mira y suelta. La ansiedad mira y aprieta. La finura registra y confía. La ansiedad registra y exige. La finura permite que el ritmo del vínculo respire. La ansiedad lo sofoca con la urgencia del resultado. Y no has caminado todo lo que llevamos para volver a esa vieja energía justo ahora que tu cuerpo y tu voz están aprendiendo a ser río. Por eso cuando aparezca la urgencia de medir de nuevo donde ya viste señal. Cuando aparezca la necesidad de preguntar otra vez si todo va bien, volverás a ese sencillo acto de fidelidad contigo misma. Una exhalación más larga que tu miedo. Un pulgar que roza su base 2 segundos. Una frase silenciosa que te nombra: yo soy casa que no exige. Y entonces responderás desde ese lugar, no desde el filo que pincha, y verás, con sorpresa serena, cómo el otro se queda en el clima que tú sostienes porque ya no le pides que te rescate de un vacío que solo tú puedes habitar con amor. Quiero darte otro espejo de éxito para que la fe no sea una palabra suelta, sino una evidencia que puedas sentir cerca. Mauricio, 52, hombre de temperamento reservado. Me contó cómo, después de un almuerzo con su pareja en el que ella mantuvo esta música de presencia sin convertirla en docilidad, notó que su propia mente, siempre tan ocupada en resolver, comenzó a buscar a esa mujer en medio del día, como quien busca sombra fresca a la hora más alta del sol. No con la urgencia de la dependencia, sino con la gratitud de quien sabe dónde descansar. Y me dijo que no podía explicar por qué, pero que se encontró a sí mismo abriendo temas que había preferido postergar, y al hacerlo, no sintió miedo de perder el control. Sintió alivio por no tener que simular más, y esa es la señal por excelencia de que el enlace está naciendo. Cuando la verdad deja de ser peligrosa y se vuelve una forma de descanso compartido, y esa sensación no se compra con discursos. Se cultiva con el estado que vienes trabajando y con la constancia de estos días que reclaman tu madurez más alta. En este periodo de 72 horas vas a practicar otra madurez todavía más fina. Renunciar a la contabilidad emocional que arruina los comienzos y envenena las continuidades. Porque el amor que respira no opera con libros de cuentas, opera con actos de presencia. Así que cada vez que tu vieja mente te pida sumar o restar mensajes, comprobar milimétricamente tiempos, comparar gestos con los que soñaste o con los que temiste, responde con ese recuerdo que ahora ya habita tu pecho. El río no negocia con números. El río avanza, pule, abraza, vuelve. Y en esa repetición mansa construye una fuerza imparable. Y tú estás volviéndote río.
Y a los ríos que se vuelven casa se les escribe desde una hondura distinta, y eso no se negocia, se encarna. Y como sé que lo que se escribe ante otros se reafirma ante una misma, te invito a que en este instante dejes en los comentarios un decreto de compromiso con esta ventana de tiempo. Escríbelo en tus palabras, pero con esta vibración. Hoy camino mis 72 horas sin prisa y sin vigilancia. Sostengo mi ancla y dejo que el clima hable por nosotros. Y si lo sientes, añade la identidad silenciosa que has elegido habitar para que tu cuerpo la lea mañana, cuando necesite recordar de qué estás hecha. Porque ver tus propias palabras firmadas por ti misma sostendrá tu práctica cuando el mundo decida ponerse ruidoso. Si en algún momento del día notas que la ansiedad te vuelve a tirar del abrigo y quiere llevarte a la cueva oscura donde vivían las antiguas historias, recuérdate que la resiliencia no consiste en no caer nunca, sino en levantarte sin convertir la caída en nueva identidad. Respira, toca tu ancla, vuelve al pecho, coloca una mano sobre el vientre si puedes y otra sobre la clavícula. Siente la piel tibia, escucha el latido, trae a la memoria la última escena de calma compartida y deja que 3 exhalaciones largas impriman en tu tejido la instrucción de regreso. Y no subestimes la humildad de este gesto, porque es en los movimientos pequeños donde la vida cambia de carril sin ruido. Y cuando repites este regreso con fidelidad a ti, la relación aprende a regresar contigo. Y si no regresa aún, tú ya aprendiste a no abandonarte. Y esa lección te sirve para el amor de hoy y para cualquier amor posible. Porque ninguna técnica sobrevive a una mujer que se traiciona. Y ningún miedo persiste en una mujer que vuelve a su casa tantas veces como haga falta. Y si te preguntas en qué momento sabrás con una certeza dulce que estas 72 horas han cumplido su misión, te diré que no será un anuncio con trompetas. Será algo más íntimo y más sólido. Una tranquilidad nueva en tu estómago cuando piensas en la otra persona. Una suavidad en tu mirada hacia ti misma cuando recuerdas lo que están construyendo. Una honestidad sin dramatismo cuando algo no sale como esperabas. Una iniciativa que nace en ti sin sabor a estrategia. Un gesto de apertura del otro que no intentas atrapar porque ya confías en el río. Y entonces, te reirás en silencio de aquella época en que necesitabas un manual de señales para sentirte a salvo. Porque ahora tu cuerpo se volvió el manual. Y a los manuales vivos se vuelve sin miedo. Y como no vamos a dejarte en una puerta sin abrirla del todo, quiero que sepas que las 72 horas no son un fin, sino un puente hacia una pieza clave de este proceso. La capacidad de corregir sobre la marcha sin perder el clima cuando el mundo, con su humor cambiante, te ponga a prueba. Porque el vínculo real no es una línea recta, es una conversación entre tu centro y las olas. Y hay días en que el mar sube, y otros en que se retira, y tú no vas a rogarle al mar que te obedezca. Vas a aprender a surfear con elegancia sin dejar de ser río. Ahora que tu cuerpo reconoce el estado que antecede a toda técnica, y que tu presencia aprendió a convertirse en clima con un protocolo discreto que no necesita anuncios, y que además dejaste sembradas piedras blancas de anclaje silencioso para que la memoria somática haga su parte, incluso cuando la mente se distrae. Ha llegado el momento de entrar en el arte más sutil y maduro de todo este viaje, la corrección en marcha, porque el mundo no está obligado a obedecer tu ritmo. Los días tienen mareas, la psique del otro también. Tú misma cambias de estación por dentro sin permiso previo, y aún así, cuando conoces el oficio de corregir sin perderte, no entregas el timón a la primera ráfaga, no confundes una ola con un naufragio, no declaras catástrofe cuando solo hace falta ajustar una vela. Y este oficio es una conversación honesta entre tu respiración y tu voz, y tu gesto y tu memoria emocional. Un diálogo donde recuerdas que no viniste a forzar resultados, sino a sostener procesos. Y que los procesos tienen curvas y pausas y silencios y aceleraciones que no son una amenaza si mantienes el eje vivo en el pecho. Corregir no es interrogar al vínculo con cara de policía. Corregir es regalarle oxígeno cuando se estrecha. Corregir es bajar la guardia cuando la tentación es subirla. Corregir es elegir una exhalación más larga que tu impulso de reclamar.
Corregir es recordar tu identidad silenciosa justo en el lugar donde antes te perdías. Y por eso la corrección empieza en el cuerpo y no en la escena. Empieza con ese gesto mínimo que ya es tuyo, el pulgar que roza su base 2 segundos, el peso que vuelve a las plantas de los pies, la mandíbula que suelta, el mentón que desciende un poco para que la voz recupere su tono templado. Y solo después llega la palabra, si es necesaria. Una palabra que nace de tu compás, y no del filo que pincha. Una palabra que abre sin invadir, y que nombra sin etiquetar. Una palabra que dice, aquí estoy, y no dice, me debes. Una palabra que recuerda y no acusa, porque el subconsciente del otro lee el origen de tu voz antes de leer su contenido. Y si tu voz viene de casa, se queda. Y si tu voz viene de miedo, huye, aunque la frase sea perfecta. Quiero que veas cómo funciona cuando la vida te pone a prueba con su repertorio habitual. Imagina que, después de días hermosos donde la música entre ustedes fue clara, y la risa tuvo espacio, y los silencios fueron un descanso, llega una tarde en que las respuestas se vuelven más breves. La mirada del otro se sale por la ventana, la agenda lo devora, el clima se enfría medio grado, y una parte antigua de ti se despierta con la urgencia de preguntar: dime si estamos bien, dime si me sigues eligiendo. Dime por qué hoy estás distinto, y esa parte no es mala. Te ha querido proteger toda la vida, pero su herramienta era el control, y ya sabes que el control apaga la música. Así que aquí, en esta orilla, aplicas la primera corrección, la que llamo reconocer sin drama. Te dices por dentro con ternura brutal lo que está ocurriendo. Esto me pincha un recuerdo, esto me mueve una herida, esto activa mi reflejo de persecución. Y mientras lo nombras por dentro, exhalas más largo que tu impulso de hablar. Tocas tu anclaje 2 segundos. Recuerdas tu identidad. Yo soy casa que no exige. Y entonces dejas pasar una ola, te quedas. No retiras tu luz ni la conviertes en interrogatorio. Dejas que el clima tenga derecho a variar sin convertir la variación en sentencia. Y muchas veces, con solo esa corrección, el mar baja suave y la escena vuelve a su lugar. Y si no vuelve aún, no te abandonas, que es la segunda corrección, regular sin fingir. Procuras descanso real a tu sistema. Caminas 10 minutos con el teléfono boca abajo. Bebes agua como un acto de amor y no como trámite. Te regalas 2 ciclos de tu respiración con nombre. Dejas que el pulso descienda. Recuerdas una escena de refugio y sellas con tu gesto. Y desde ese terreno vuelves a asomarte sin convertir la asomada en fiscalización. Y el otro, que no es sordo ni ciego, percibe que no lo acosaste ni lo castigaste ni te retiraste como quien pasa factura. Y su cuerpo afloja porque registró tu fidelidad contigo misma. Y la fidelidad con una misma es el imán más serio que existe. Si la marea sube más y la distancia se vuelve patente, si hay un mensaje que se pierde o un encuentro que se pospone o una frase que te sabe a invierno, llega la tercera corrección, retomar desde presencia, y aquí sí aparece la palabra. Pero ya no es una redada, ya no es una contabilidad histérica, es un puente, y los puentes no son trampas, son pasajes nobles. Por eso tu voz recupera su compás, y dice algo simple que no lleva ironía escondida ni deuda incrustada. Una apertura que no se humilla ni se impone. Una invitación clara que deja lugar a la respuesta y a la falta de respuesta sin que tu identidad peligre. Y si aparece el encuentro, llevas tu estado por delante y dejas tu anclaje en el aire como quien deja aroma a pan recién horneado. Y si no aparece todavía, vuelves a ti sin castigos, sin definiciones apocalípticas, sin arrancarte por despecho el jardín que estás cultivando, porque el jardín te pertenece, con o sin invitados. Y cuando no lo abandonas, florece. Y cuando florece, la vida se sienta, y a veces la vida se sienta con esa persona, y a veces con otra, pero siempre se sienta con la que honra su casa. Hay una madurez silenciosa que quiero que te regales. La de no convertir cada ajuste en un juicio sobre tu valor, ni cada oscilación del otro en un dictamen sobre el futuro,
la de sostener el eje con una delicadeza feroz, la de saber que lo que se está tejiendo no es una obediencia del mundo a tus deseos, sino una alianza entre tu presencia y la libertad. Y la libertad no acepta jaulas, pero se queda donde hay ventanas y luz y plantas regadas. Permíteme contarte una escena que ilustra con precisión este arte de corregir sin desgarrar. Sofía 49. Venía de una biografía de altibajos donde cada silencio encendía sirenas de abandono. Trabajamos su estado hasta convertirlo en refugio. Desplegamos el protocolo de 7 minutos con músicas nuevas. Instalamos anclajes pequeños y verdaderos. Y cuando llegó la primera marea en forma de un día demasiado ocupado del otro que dejó en visto un mensaje sensible durante horas, sintió el impulso de romper la puerta con buenos modales, es decir, de preguntar con aparente suavidad algo que por dentro era un reclamo. Y en lugar de hacerlo, se sentó con su cuerpo y lo sostuvo como a una niña cansada. Respiró, activó su gesto. Se dijo por dentro su identidad. Hice sopa. Mi casa huele bien. Y luego eligió una acción que fue corrección y amor a la vez. Envió un audio breve de voz templada deseando un buen cierre de jornada, no porque la respuesta fuera la gasolina de su autoestima, sino porque ese era el gesto natural de su estado real. Y con eso soltó el volante. Siguió con su tarde, se preparó té, leyó 2 páginas de su libro, y 3 horas después llegó un mensaje con la honestidad de quien se atrevió a contar que la cabeza había sido una licuadora y que ese audio fue descanso. Y se encontraron al día siguiente en una conversación lenta, sin defensas, y la corrección cumplió su misión. No enderezó el mar, enderezó el barco. Y un barco bien llevado no le teme a las olas. También quiero mostrarte el reverso para que reconozcas con humildad cada vez que una corrección te llega tarde y aún así te abrazas. Porque nadie se gradúa del todo en la primera temporada. Camila, 53, soltó una pregunta afilada justo cuando había silencio bueno. Y lo supo en el acto por el modo en que el otro se contrajo y cambió de tema. Y en otro tiempo habría añadido más preguntas para compensar la incomodidad que ella misma acababa de crear. Pero esta vez aplicó la corrección tardía, más sabia. No se castigó, no fingió que no había pasado. Respiró, retiró su energía 2 milímetros hacia su eje, dejó que 2 exhalaciones largas limpiaran el filo de su voz y dijo algo muy pequeño y verdadero. Me puse nerviosa, voy a respirar un momento. Y cayó con dignidad. Y el otro, que había levantado los hombros como quien espera lluvia, los bajó. Y el clima volvió. No por magia, sino por valentía. Y ese día ella entendió que corregir a tiempo es amor. Y corregir tarde sin culpa también. Porque toda práctica viva incluye tropiezos. Y los tropiezos son parte del mapa, no una señal de que debes quemarlo. Hay una dimensión más profunda de la corrección que conviene honrar aquí, porque está en el corazón de la psicología profunda. Y es la de sostener los opuestos cuando aparecen sin declararte en guerra con ninguno de los dos. Jung lo llamaba la función trascendente, y en tu escena cotidiana se ve así. Puedes estar en deseo sin volverte demanda. Puedes estar en calma sin volverte hielo. Puedes querer cercanía sin perseguirla. Puedes aceptar distancia sin volverla castigo. Y esa capacidad de sostener ambos extremos sin quebrarte es la señal para tu sistema de que estás lista para vínculos que respiren de verdad. Y es también la señal para el sistema del otro, de que ya no estás pidiendo amor como anestesia, sino ofreciendo presencia como medicina. Y es entonces cuando tu corrección se vuelve invisible, porque ya no es un movimiento espectacular. Es un reajuste de milímetros que apenas se nota por fuera, y sin embargo, por dentro cambia la ruta de un río entero. Por eso, cuando sientas que el clima se desordena, no te preguntes primero qué decir. Pregúntate qué sostener. Y sostén tu respiración. Y sostén tu mano tibia sobre el propio antebrazo. Y sostén la mirada blanda. Y sostén el silencio nutritivo 2 segundos más. Y si luego llega una frase, que sea la consecuencia de haber sostenido, no la sustitución del sostén.
quiero que dejes sembrada tu decisión de elegancia en medio del oleaje, porque lo que se declara se honra más fácilmente cuando la vida aprieta, baja a los comentarios y escribe en voz alta para ti y para las que caminan contigo. Hoy corrijo sin culpar y retomo sin exigir. Hoy mi exhalación es más larga que mi impulso de reclamar. Hoy mi identidad guía mi voz. Hoy sostengo lo que somos incluso cuando el mar sube. Y si te nace, nombra ese gesto mínimo que ya es tuyo para que tu cuerpo lo recuerde mañana. Porque no es un juego de redes, es una pedagogía para tu sistema. Y tu sistema aprende lo que repites con amor. Y mientras lo escribes, siente la tranquilidad nueva que se instala cuando decides que no vas a perseguir a nadie para no perderte a ti. Porque esa decisión, repetida, te vuelve una casa alta en la colina. Y a las casas altas se sube por gusto, no por obligación. Y ahora que sabes corregir sin amputarte, ahora que puedes reconocer, regular y retomar sin convertir cada ajuste en drama, ahora que tu barco aprendió a bailar con las olas sin renunciar a su rumbo, estás lista para entrar en una dimensión todavía más honda del enlace, la de convertir ese clima que ya sabes crear y sostener en una resonancia que permanezca cuando el otro no esté, en una melodía que su cuerpo recuerde incluso lejos. Y ese salto se da cuando tu identidad deja de ser una práctica para convertirse en una palanca, la palanca oculta que mueve todo lo demás sin ruido, la que Jung dejó esbozada y que aquí vamos a traducir a experiencia. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por accidente ni por curiosidad pasajera. Has llegado porque tu cuerpo reconoció un camino que ya estaba pidiendo recorrer, porque sentiste que no necesitabas más teorías sobre el amor, sino una práctica viva que volviera tu presencia a un lugar donde el otro respira sin miedo y donde tú te eliges sin dejar de abrirte. Y eso ya está ocurriendo. Ya lo notas en la forma en que tu voz se volvió más templada, en la manera en que tu respiración baja al vientre cuando antes se apresuraba, en el modo en que el silencio se transformó de amenaza en puente, en esa certeza nueva de que no necesitas correr detrás de nadie para no perderte a ti. Y quiero que esta certeza se ancle hoy en tu memoria, como una decisión que te acompañe cuando mañana el mundo intente distraerte. Porque desde ahora tu identidad no es un discurso, es un hogar que llevas contigo. Y a los hogares verdaderos se vuelve sin invitación. Por eso quiero que cierres los ojos un instante. Inhales suave, exhales un poco más largo. Toques por 2 segundos tu anclaje discreto. Y repitas por dentro esa frase que ya te nombra. Yo soy casa que no exige. Yo soy calma que libera. Yo soy espacio que no juzga. Y que sientas cómo ese decreto cae en tu pecho como una campanada. Porque las campanadas no convencen a nadie, solo recuerdan lo sagrado. Ahora abre los ojos y mírate con ternura. Porque nadie te regaló este avance. Lo trabajaste tú, lo respiraste tú, lo sostuviste tú. Y a partir de hoy cada encuentro tendrá una música distinta porque tú eres distinta. Y cuando tú cambias, cambia el clima. Y cuando cambia el clima, la psique del otro te registra con un color nuevo que no se borra con la primera lluvia. Y quiero que dejes este momento sellado en la historia del canal con tus propias palabras para que mañana, cuando vuelvas, te leas y te recuerdes. Baja a los comentarios y escribe en voz alta una sola línea que abra y que ancle. Hoy me elijo, respiro y convierto mi presencia en el lugar al que se vuelve. Y si sientes nombrar tu identidad silenciosa, hazlo sin miedo, porque escribirlo no es un gesto para las redes, es un pacto contigo misma. Y los pactos verdaderos se respetan cuando nadie mira. Y si esta guía te ha resonado por dentro, si has sentido esa mezcla de alivio y dirección que aparece cuando nos hablan desde la verdad y no desde la prisa, te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita, no como un trámite, sino como una decisión de continuidad, porque lo que estamos construyendo aquí no es un video suelto, es una escuela de presencia, y una escuela necesita que sus alumnas vuelvan, practiquen y se acompañen. Y quiero que seas parte de esa constancia, que no te pierdas las próximas piezas donde vamos a profundizar en la palanca identitaria de la que te hablé.
y en el ritual de integración que convierte lo aprendido en memoria a 20 años. Antes de irte, regálale a este espacio el gesto que lo sostiene vivo. Deja tu like para que el algoritmo no nos esconda cuando más nos necesitan. Comparte este video con esa amiga que sabes que está a un paso de amarse distinto y no lo sabe. Y si sientes apoyar de forma más cercana este trabajo, únete como miembro, porque ahí te leo primero, te respondo con prioridad, te pido tu voto para decidir próximas entregas y te acompaño en una ruta más personal, para que todo esto no se quede en inspiración, sino que se vuelva transformación, y lo haremos juntas, con paciencia feroz y con elegancia, como hemos hecho hoy, sin dramatismos, sin atajos vacíos, con el poder de una respiración que sabe a dónde va. Gracias por quedarte, por honrar tu proceso y por permitir que este mensaje encuentre casa en ti. Y recuerda, aquí siempre tendrás un lugar al que regresar cuando el ruido del mundo te pida olvidar. Así que suscríbete ahora, activa la campana, comenta tu decreto y vete en paz con la certeza de que ya empezaste a convertirte en la mujer, cuyo silencio convoca verdad, cuyo gesto ancla refugio y cuya presencia sin pedir nada lo cambia todo.